Pero quería consultarle, diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, justamente sobre esto que recién, opinaba el diputado Félix sobre este presupuesto, quiere tener largo alcance, sostenibilidad, sustentabilidad, proyección, quiere ir más allá del 2021. ¿Le parece que... Quiere que seamos Bélgica. o Suiza. Sí. ¿Le parece que es así? ¿Le da esa sensación? Borgen. Sí. No, absolutamente no. Primero, buenas tardes. Si me Buenas pincha el tardes. globo así, Creo diputado. que está construido sobre una pésima política económica que lejos está de establecer un plan de estabilización. Un plan de estabilización en el país es uno que asegure que haya estabilidad en la moneda, estabilidad en los precios. Eso es lo que precisamente Argentina no tiene, donde venimos arrastrando un problema de inflación que ahora va creciente también sobre los últimos meses del año. La emisión en el país está descontrolada. Hay una emisión de 100.000 pesos por segundo por parte del Banco Central. Wow. Y hay una asistencia financiera sin precedentes que se está haciendo al Tesoro. Yo lo escucho decir eso que comentaban ustedes a Heller y coincido, pero el problema es que no lo practican. El presupuesto 2020 que está en ejecución tiene el déficit fiscal más alto de la historia argentina. Está llegando a 10 puntos del PBI. Sí. Y ellos hablan del endeudamiento, pero estamos creando la mayor deuda ahora. Fíjense que con la reestructuración de la deuda en ley extranjera, reestructuramos 42.000 millones de dólares. Y solo en el año 2020 vamos a tener 42.000 millones de dólares de déficit. Diputado, yo la verdad... Deuda. O deuda con los acreedores o deuda con el Banco Ahora, Central. diputado, estamos de acuerdo. Ahora digo, ¿cuál era el otro camino? Porque todos los países del mundo se han endeudado de una manera, la verdad, preocupante. El tema es que otros, incluso en Latinoamérica, arrancaban de una situación más aliviada, porque acá la administración anterior dejó una deuda externa complicadísima que se logró patear. Y yo coincido con sus números, yo hablaba hoy y digo, el gobierno está peleando, que no sé cómo va a terminar, tratando de que se reduzca la brecha y que no siga aumentando el dólar blue y evitar una devaluación. Pero me parece que si no había emisión, había una crisis social alimentaria muy grave. Creo que no había demasiados caminos alternativos, diputado. ¿O cree que sí usted? Sí, primero yo, la verdad, honestamente, hubiera gestionado lo de la deuda distinto. Acá se festejó el tema de, básicamente, dejar de cumplir con los compromisos de deuda y hoy nos encontramos con que Argentina va a tomar de nuevo deuda en dólares a una tasa del 15% anual, cuando Perú continuó pagando su deuda y toma prestado al 2,5%. ¿Y usted qué hubiera hecho entonces, diputado? ¿Por qué lo hubiera gestionado de una manera distinta? No puede haber, por supuesto que es historia contrafáctica, claro, pero sí puedo mostrar que le va mejor a los países que pagan la deuda que a los que no la pagan. Porque los que pagan la deuda terminan tomando fondos prestados a mucho más bajo interés que los que no. Porque sí, claro, quien no pero paga la deuda, lo que pasa es que Cambiemos tuvo que recurrir al fondo porque no le podía pagar a los acreedores privados, también ese es el problema. Sí, pero la deuda que tomó Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional tenía una tasa de interés de entre el 1,5 y el 4,9%. Y ahora van a hacer una licitación de fondos en dólares para tomar al 15%, como cuando se tomó el préstamo con Venezuela en el gobierno. Coincido, pero también es cierto que cuando se tuvo que endeudar Cambiemos... Que la gestión económica no debe ser ideológica, no, de que si es mejor que me preste Venezuela o el FMI o los acreedores privados, sino que la gestión económica debe ser racional. Sí, coincido. De aquel que me presta más bajo interés. Y en el mundo lo que está mostrado es que aquellos que cumplen sus compromisos, ordenan sus pagos, terminan a la larga generando mayor confianza y pagan menos. Entonces, sí, por un lado hubiera gestionado distinto ese tema del endeudamiento, para no tener que recurrir tanto a la emisión. Y por el otro lado, sí creo que está pendiente hace mucho tiempo el debate sobre el financiamiento del Estado, que tiene que ver con esto que hablaban ustedes de los ingresos, pero también tiene que ver con el tema de los gastos. Argentina es el país de la región que más gasta en empleo público, 12 puntos del PBI, sí, y no buscamos racionalizar nada. No ha habido una sola medida durante toda la cuarentena de racionalizar el gasto en la administración del Estado. Que trajimos las provincias argentinas o tuvimos el caso de Uruguay con el presidente reduciendo los salarios de los funcionarios públicos. Acá no se tomó una sola
medida de austeridad que ayudara a contener el gasto. Entonces no puede ser solo la respuesta por parte de Heller o del presidente de la comisión diciendo, bueno, para solucionar esto tenemos que recaudar y crear nuevos impuestos. Yo coincido con usted, diputado, pero ¿sabe qué pasa? Tampoco me parece que había margen. Yo coincido totalmente, totalmente. Pero me parece que tampoco había margen político porque si encima de la pandemia, ayer leí un dato de un integrante de Cambiemos, Montenegro, en Mar del Plata, el intendente es pro, tiene 26% de desempleo en Mar del Plata. Eso es lo que le iba a decir. 9 millones de personas, diputados, claro, si encima, que reciben el IFE. Claro, si había despidos en el sector público, claro. Por eso, a eso iba. ¿Cómo se puede hacer eso, diputado, de achicar el sector público, teniendo en cuenta que hay 9 millones de personas que están recibiendo el IFE y que además no se sabe bueno, lo que bajándose los sueldos los políticos. Eso es mínimo. Para que se entienda, yo con el IFE estoy absolutamente de acuerdo y yo propuse el proyecto de ingreso básico universal de emergencia. Perdón, un segundo. Pero fíjense, estamos aprobando un presupuesto donde si no está contemplado. El impuesto a las ganancias para los jueces nos cuesta 41.000 millones de pesos, que es prácticamente el triple de lo que gastamos. Por eso tenés de dónde achicar el Estado, por supuesto. Pero ¿cómo vas a cobrarle? Claro digo, no le está bien, pero como si no toma la decisión de pero no, yo estoy de acuerdo con lo que diputado. En los subsidios, yo entiendo el congelamiento tarifario en parte para algunos sectores de la población. Ahora, en el 2019 se pagaba el 66% de las tarifas de los costos, ahora se va a pagar el 43%. Y yo estoy acá ahora en Palermo, en el departamento, y tengo congelada la tarifa cuando yo la podría pagar perfectamente. No tiene sentido hacer eso. Es decir, hay personas que tienen poder adquisitivo que no necesita que el Estado les esté subsidiando. Coincido nada. Totalmente. Nosotros tenemos un enorme error de inclusión en dar subsidios a quien no los necesita. No, eso sí. Pero diputado, está de acuerdo, a veces pero bueno aclarar en qué punto se dice de achicar el sector público, porque, a ver, durante el gobierno de Macri se quiso avanzar con achicar el sector público, pero se despedía a un trabajador raso, digamos. Entonces, ¿a qué punto el sector público y no se avanzó achicar, porque... Yo te doy los ejemplos, que tengamos un juez de la Corte Suprema que hoy esté cobrando... Pero con eso tampoco se avanzó nunca. 50 salarios mínimos. No, porque no es solo el juez, toda la gente que está en el Poder Judicial y cobra 20, 30 salarios mínimos. Sí. Todos estos casos de altísimos salarios en el Estado se podrían reducir y harían una diferencia. Pero coincido con usted. Sí, coincido, pero digo, usted sabe... ¿A qué voy? Que hay una cantidad de cosas en el Estado que se pueden hacer más eficientes en el gasto, reducir el gasto sin necesidad de que la respuesta a todo sea crear un nuevo Coincido con usted, pero ¿sabe qué pasa? Digo, bueno, acá somos todos contestes. El Poder Judicial es un mundo aparte, digo, ¿no? Ahí lamentablemente se jubilan cuando tienen ganas, teníamos jueces de 90 y pico de años, tenemos juezas de 80 y pico de años, y por el impuesto a las ganancias se ha avanzado. Si yo mal no recuerdo, lo intentó hacer la gestión de Cristina Fernández, la gestión de Mauricio Macri. Seguramente, ahora miren, no se puede ni avanzar con una reforma judicial porque lo consideran injusto en el propio Poder Judicial y digo, es imposible avanzar. Ahora empiezan a pagar algunos, que fue un avance, no me acuerdo si de Cambiemos o de la gestión de Cristina Fernández, ahora los jueces que son nombrados a partir de determinado momento empiezan a pagar. Pero usted sabe que confrontar con el Poder Judicial es muy complicado para cualquier ejecutivo, diputado. Sí, lo sé, en eso hay que tener decisión política de todo el arco político que se respalde y con consenso. A lo que voy es que hay una cantidad de áreas en el Estado donde puede haber reducción del gasto y puede haber mayor eficiencia. El Banco Interamericano de Desarrollo muestra en uno de sus informes que Argentina tiene 7 puntos del PBI de gasto ineficiente. Tenemos 2.4 puntos del PBI en el presupuesto de gasto tributario por exenciones que damos, algunas justificadas y otras que no debieran estar ahí, nos permitirían. Pero eso coincido plenamente, pero un tema que yo recién hablaba con Melina, digo, me parece que una cuestión, no sé si es más facilista, pero decir hay que bajarle el sueldo al diputado o al ministro. Un diputado o un ministro, la verdad, no están cobrando ni $2.000. Digo, que un diputado o un ministro cobre 250.000 pesos es una cuestión normal. Yo creo que no pasa por ese recorte, sino que efectivamente, coincido con usted, la estructura del poder político, judicial, legislativo, ejecutivo es muy grande. Ahí me parece que sí, efectivamente. Pero hay también... Hay algo que vos dijiste ahí muy importante, que es la actividad económica, la importancia de la actividad económica. Acá se ha deliberadamente suprimido toda la actividad económica por una decisión estatal
estamos en el Stringency Index, que mide lo drástico de las medidas que se toman. Argentina tiene 91 puntos sobre 100, es decir, hemos tomado las medidas más drásticas sin resultados sanitarios. Sí. Y además con terribles resultados económicos, sí, coincido. Habla de la dicotomía salud-economía y ciertamente hemos hundido ambas. Y en ese contexto, que se le prohíba a los monotributistas, a los autónomos, a los independientes poder trabajar mientras en el Estado no hay ninguna señal de austeridad, eso me parece que es malo. Sí, sí, no puede es tanto ser. por el monto del salario, Claro. que igual hay algunos disparatados. Es decir, que Sí. esté la vicepresidenta de la Nación ahora reclamando cobrar su sueldo, la jubilación del presidente, la pensión del marido expresidente y además no quiera pagar ganancias por eso. Y no es por puntualizar en No, ello, pero no es que tenga ninguna animalidad, sí. pero me parece que son malas señales Coincido, de la sí, sí. conducción Sí, sí. política de que no Sí, haya austeridad. sí, 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 Tenemos sí. muy poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarle si al final tenían una respuesta o tenía usted una respuesta respecto a esto que planteaba del porcentaje que se bajó para lo que corresponde a la jubilación. Parece que hay un punto ahí un poco oscuro desde el oficialismo respecto al presupuesto. Sí, lo pregunté ayer ante la presencia de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Me confirmaron que en sus cálculos, frente a una inflación promedio del 32,1% en el 2020, va a haber una caída real de las jubilaciones del 0,6%. Lo que falta es el incremento de diciembre, que se va a anunciar seguramente por decreto. No está previsto eso en el presupuesto hoy. Cuando se haga el incremento, después el cálculo hacia el 2021 va a mostrar una caída mayor de las jubilaciones. Pero, por supuesto, también tenemos que esperar a que se presente el proyecto de ley de movilidad y disponga las reformas para ver cómo va a suceder hacia adentro los jubilados esa distribución. Pero claramente ese número en el presupuesto que han puesto no es casual, está pensado en función de una movilidad que nosotros no conocemos, pero que el Ministerio de Economía ya ha calculado. Diputado Cacache, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto como siempre Igualmente. conversar. Igualmente. Bueno.